Hola, bienvenidos a nuestro curso BIM en obra con Navisworks. En este primer video vamos a estar viendo una revisión teórica y conceptual de lo que es el BIM en obra. Vamos a empezar primero con esta definición de la National Institute of Building Science sobre qué es el BIM, ¿no? Acá tenemos la sigla que es Building Information Modeling, que es una representación virtual de un proyecto cuyo uso trasciende las etapas del ciclo constructivo de un proyecto. Vamos a estar hablando de un ciclo de vida del proyecto. Entre sus características básicas tenemos colaboración, intercambio de modelos 3D inteligentes e información estructurada de los mismos. Entonces, colaboración, intercambio no solamente de modelos 3D, sino de información e información estructurada dentro de los mismos. Me gusta comenzar siempre con esta imagen donde tenemos a profesionales trabajando cada uno en su tablero, haciendo sus respectivos planos. Si bien parece una imagen que fue hace mucho tiempo, hoy en día la colaboración sigue, pero lo que está en la mesa sigue siendo lo mismo, sigue siendo los planos 2D. Todavía la colaboración sigue en torno a los planos. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo es la colaboración en los proyectos hoy en día? Antiguamente, el proyecto, teníamos a un dueño del proyecto, llamémoslo faraón, rey, que está con la corona, y teníamos su representante dentro de la obra, que era el arquitecto o el líder del proyecto, quien se encargaba de representar a este mandante, a este dueño, con los constructores, con los diferentes contratistas, y hacían este tipo de esquema, y el intercambio era a través de planos, ¿sí? De planos 2D, de documentación. Hoy en día los proyectos son más complejos, la interacción es más compleja y ya no hablamos de un arquitecto que representa a un dueño, sino hablamos de un equipo de diseño barra construcción. Y este equipo es el que tiene relación con los proyectistas, con los contratistas en terreno. Entonces es donde va a estar intercambiándose la información de estos profesionales, va a ser a través de BIM, ¿sí? Hoy en día se trabaja con esta metodología en el intercambio de información. Este esquema es clásico, seguro ya lo habrán visto muchas veces, pero nos muestra el ciclo de vida de lo que es el BIM, que parte de una programación del proyecto o del BIM o plan de ejecución BIM, llamémoslo como quieran. Después tenemos un ciclo que es la parte de diseño conceptual, una parte de diseño de detalle y documentación 2D, una parte de análisis que se hacen sobre estos modelos, sobre estos proyectos, análisis estructurales, análisis energético, etc. Documentación, fabricación, ¿sí? La parte de la logística, construcción 4D, y ya casi tenemos la logística de construcción con tiempos y costos. Y por último tenemos la parte de la operación y mantenimiento, y lo que sale del ciclo de vida es la parte de la demolición. Ahí se cerraría el ciclo, o si hay una renovación se retoma todo de nuevo. Pero después vamos a ver que dentro de este ciclo vamos a empezar a agrupar con diferentes fases. Va a haber una parte que es de un agrupamiento que es la fase de diseño, otro que es la fase de construcción y otra que es la fase de operación del edificio. Por otro lado, esta imagen que está sacada de las normas ISO 19650 habla de niveles de madurez del BIM. ¿Qué es eso, los niveles de madurez? Bueno, acá tenemos que va de un nivel 0 a un nivel 3 y tenemos gente que está trabajando en BIM, eso quiere decir que trabaja con su software BIM como Revit, como Archicad, pero sigue generando documentación 2D, ¿sí? Lo utilizan a estos modelos para sacar documentación. Y acá tenemos el trabajo aislado, ¿sí? Que esto está en estrecha relación con la primera imagen de los profesionales trabajando en el tablero de dibujo. En vez de se reemplaza el tablero de dibujo por el computador, pero cada uno sigue sacando los planos 2D y trabajando en forma aislada y fragmentada. Por otro lado, tenemos un nivel 1 donde ya pasan a trabajar cada uno con su modelo
3D, ya acá fíjense que los planos ya no aparecen, ¿sí? Cada uno trabaja con su modelo, entonces acá tenemos al arquitecto trabajando con su modelo BIM, al al ingeniero estructural, también trabajando con su modelo BIM, o al especialista de ingeniería sanitaria o al de clima, etcétera, ¿sí? El topógrafo, y ahí podemos seguir agregando diferentes especialistas. Pero lo que diferencia es que cada uno está trabajando con su respectivo modelo BIM. La diferencia con el nivel 2 es que ya hay un BIM integrado o modelo federado, que ya lo vamos a ver a través del desarrollo del curso. ¿Sí? Entonces quiere decir que todos los modelos se integran en un solo modelo virtual, empiezan a estar coordinados, pero todavía sigue siendo un BIM cerrado, quiere decir que está alojado en un servidor de la empresa o de la oficina de diseño y no está disponible para todos los usuarios o los participantes del proyecto. Entonces la diferencia con el nivel siguiente, el nivel 3, también conocido como OpenBIM, es un BIM que ya está en la nube, ya está en la web, que uno puede tener acceso. Fíjense que acá en este caso el mandante puede tener acceso, los constructores pueden tener acceso, los diseñadores, y durante toda la fase de construcción del proyecto, desde que nace el proyecto hasta que llega a la parte de la operación, siempre hay un acceso a este modelo BIM, ¿sí? Entonces esta es la gran diferencia y hacia ahí están apuntando los gobiernos con las normativas, con este tipo de BIM, ¿sí? Vamos a seguir avanzando con esto. Bueno, otra cosa importante con respecto al BIM y que seguro ya habrán visto antes, hablan de las dimensiones del BIM, el 3D, el 4D, el 5D. Bueno, esto está sacado de internet, la parte del 3D ya todos la conocemos, todos trabajamos, cuáles son los elementos geométricos que estamos levantando. El 4D tiene que ver un tema con la planificación de la obra, los tiempos que se demoran en desarrollar el proyecto. Ahí está, habla del last planner, por ejemplo, habla de la fase de proyecto, de las simulaciones. El 5D tiene que ver con los costos asociados al proyecto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la parte económica que está relacionada con el proyecto se la conoce como la parte del 5D. El 6D tiene que ver con la parte de la sustentabilidad. Eso depende de la literatura. Hay otros que dicen que el 6D tiene que ver con la parte del facility o la parte de la operación del edificio o del mantenimiento del edificio. Pero bueno, eso depende con qué bibliografía uno se maneje, aparecen estos cambiados, ¿sí? Pero lo que nosotros nos vamos a centrar en la parte de nuestro curso, vamos a estar manejándonos acá, 3D, 4D y 5D, ¿sí? Vamos a estar manejándonos en esta parte del proyecto. Pero la pregunta que siempre hay que hacerse, ¿cuál de esas dimensiones que estuvimos viendo, cuál es la dimensión más importante del BIM? Yo considero que la dimensión más importante del BIM son las personas, porque si uno no tiene una metodología para integrar a las personas dentro del proceso BIM, lo más probable es que fracase, ¿sí? Por más que tenga lo último en computadoras, tenga un modelo BIM súper desarrollado, que tenga modelado hasta los tornillos del proyecto, si las personas no están integradas, los diferentes profesionales no están integrados en ese proceso, va a fracasar, ¿sí? Entonces es súper importante y por eso nosotros durante el curso siempre vamos a estar estableciendo estrategias para comunicar el BIM entre los profesionales. En el 2019 en Chile se larga oficialmente lo que es el estándar BIM para proyectos públicos. Esto quiere decir que hay un estándar que toda oficina de arquitectura, empresa constructora que quiera participar en un proyecto público tiene que trabajar en BIM bajo un estándar, ¿sí? Vamos a pegar una revisada muy general,
más que nada para focalizarnos dentro de lo que es nuestro curso de BIM en obra. Lo primero que nos muestra este estándar, y esto es una confusión que uno por ahí encuentra a menudo en las empresas constructoras o con algunos mandantes o oficinas de arquitectura, es que creen que hay un solo modelo BIM, que en ese modelo BIM que uno trabaje en Revit, en ArchiCAD, en lo que sea, tiene que modelar todo. Y en realidad lo que estamos viendo acá, que hay diferentes tipos de modelo BIM. Hay un modelo BIM de sitio, un modelo BIM volumétrico, uno de arquitectura, un modelo BIM de estructura, un modelo BIM de instalaciones, un modelo BIM de coordinación, de construcción, un modelo BIM de as-built, que es de acuerdo a cómo fue construido, es como el conforme a obra, y un modelo BIM de operación, ¿sí? Vamos a tener diferentes tipos de modelos. Nosotros lo que nos vamos a estar manejando en este curso, vamos a estar centrándonos en esta parte de acá, porque estamos hablando de la parte del BIM en obra. Y dentro de esos modelos que están acá, ¿sí? Son los mismos modelos que estuvimos viendo, el modelo de sitio, el volumétrico, el de arquitectura. Esos modelos BIM están compuestos por entidades que le llama el estándar, ¿sí? Que son como los elementos geométricos que tiene. Acá vemos ejes, vemos la topografía, ¿sí? Los cimientos, los pisos o suelos, pilares, vigas. Tenemos diferentes elementos y esas entidades tienen que aparecer, te muestran acá en dónde deberían aparecer, ¿sí? Para que no aparezcan elementos o entidades duplicadas. Por ejemplo, un WC que aparezca en un modelo y después se repita en otro, por lo cual nos va a generar modelos BIM más pesados, nos va a estar superponiendo la información, va a ser información duplicada, por eso el estándar tiene como estas planillas. También tiene otra parte que habla de los tipos de información que traen los modelos. Fíjense que acá ya no solamente nos limitamos a ver geometría, elementos 3D, sino que tiene que ver la información. Y esto va a ser clave para nuestro curso, cómo vamos a procesar, cómo vamos a indagar en esta búsqueda de información. Por ejemplo, habla de diferentes niveles de información, el estándar, que van de informaciones generales del proyecto, de las propiedades físicas y geométricas, eso quiere decir los metros cúbicos, metros cuadrados, metros lineales que tengan una viga, etcétera, ¿sí? Que cada elemento o cada entidad, las propiedades geográficas, dónde están localizados, en qué nivel 00, cuál es su cota topográfica, requerimientos específicos de información para el fabricante, ¿sí? Que uno le pueda, o constructor, que uno le pueda agregar, por ejemplo, el tipo de tarea que se va a ejecutar, o la fecha, o la parte del control para el jefe de terreno en la obra, ese tipo de información. Especificaciones técnicas que tengan los elementos, requerimientos, esto tiene que ver con las ET, que se le llama acá en Chile, las especificaciones técnicas, los requerimientos y estimación de costos, etc. Así podemos seguir, que van requerimiento energético, estándar sostenible, en fin. Nosotros para este curso vamos a estar focalizados en este tipo de información. También otra cosa que seguro habrán visto que son los LOT, los niveles de detalle, o LOI, también nivel de información, hay como varias siglas. El estándar lo llama NDI, que se llaman niveles de información. Acá este ejemplo que seguro lo habrán visto, que es de un pilar que a medida que van avanzando, es como haciendo más zoom en los detalles, va teniendo más precisión el tipo de geometría. Acá tenemos el pilar, que va de un pilar genérico, que no sabemos de qué es, si es de hormigón, si es metálico, de madera, a un lot 200, que sabemos que es un pilar metálico, un lot 300, que sabemos que es un pilar metálico, pero que es un perfil doble T de ala angosta, el 350, que ya tiene su planchuela, y el 400, que ya tiene hasta la arandela, ¿no? Como modelado. Pero bien, el estándar le llama niveles de información que van de un NDI 1 hasta un NDI 6. Esto no implica que el NDI 6 va a tener mayor información en el modelado, en el 3D, sino que por ahí el 3D va a llegar hasta un NDI 4, y lo otro que tiene que ver es con la información
más, bueno, es eso, información, no es modelo 3D, ¿sí? Por ejemplo, la garantía del fabricante o los requerimientos para operar el edificio o algún equipo de clima en el edificio. Por otro lado, tenemos esta parte que está acá, que habla, que ya no empieza a sectorizar este ciclo de vida del proyecto. ¿Se acuerdan que nosotros mostramos esta primer gran rueda del ciclo de vida del BIM? Y acá el estándar empieza a sectorizar. Habla de una parte de una etapa de planificación que tiene que ver con esto que está acá. Habla una etapa de diseño que va a ir desde acá hasta esta parte que va hasta acá. Habla una etapa de construcción que va a ir esta parte de acá. Y una etapa de operación que va a ser esta parte de acá. Ahora vamos a ir viendo cómo se desglosa todo esto. Y después tenemos los mismos elementos, las mismas entidades que vimos en este caso de un pilar, cómo tiene que ir avanzando su nivel de definición a medida que avanza en esta parte de acá, ¿no? Entonces ya en algún punto ya tiene que estar modelado hasta la parte de la enfierradura que tiene, o las propiedades, y en el caso de un WC, la parte del fabricante, pero a medida que avanza esto, la información tiene que ir introduciéndose. También tenemos la parte de los usos BIM, que habla el estándar, y va también de la parte de la planificación a la operación, ¿sí? Lo mismo que estuvimos viendo en la imagen anterior, que va de acá hasta acá, ¿sí? Y fíjense que la parte que arranca la planificación, para yo marqué acá los elementos que vamos a estar revisando en este curso, que va a ser estimación de costos, de cantidades y costos, lo que es la coordinación 3D del proyecto, que tiene que ver más que nada con la parte de las interferencias o inconsistencias que haya en el proyecto entre las diferentes disciplinas. Vamos a ver la parte de la planificación de obra y la parte del control de obra, ¿sí? Entonces vamos a estar sectorizándonos en estos elementos que están marcados acá. Bien, ahora entrándonos en la parte de lo que es un modelo federado. Bueno, vamos a ver qué es un modelo federado. El modelo federado es, si ustedes se acuerdan, la primera imagen que veíamos de los niveles del BIM, cuando aparecía ya a partir del level 2, empieza a ser un modelo BIM que empieza a estar integrado, ¿sí? Ya a diferencia del nivel 1, del level 1, donde había un modelo BIM por cada profesional que no estaba en relación con un modelo centralizado. El modelo federado es aquel que empieza a integrar a los diferentes modelos de los diferentes profesionales. Vamos a ver cómo funciona esto con nuestro ejercicio, con nuestro caso de estudio que vamos a estar trabajando durante el desarrollo de este curso. En este caso tenemos, y acá hago como un link con lo que vimos del estándar BIM, tenemos un modelo BIM de sitio, un modelo BIM de arquitectura, un modelo BIM de estructura y un modelo BIM de instalaciones, ¿sí? Entonces acá imagínense que cada oficina de proyecto hace su propio modelo BIM, pero que va a estar terminando o confluyendo todo en un modelo federado que los va a integrar, que los va a coordinar. Por eso acá ya pasamos a un modelo BIM de coordinación, ¿sí? Que está acá. Y en este caso está haciendo este modelo federado en Navisworks. Hay diferentes software para hacer esto, que se dedican a hacer esto, como Vincolab, Solibri, pero en nuestro caso, que vamos a estar trabajando, va a ser todo con Navisworks. Y acá tenemos también un modelo federado, pero ya un modelo BIM de construcción, ¿sí? Que se acuerdan que cuando veíamos el ciclo de vida del proyecto, que había una parte de esta rueda que aparecía acá, que era la parte de la fase de logística y construcción. Acá ya tenemos los camiones trayendo el hormigón con las bombas, una grúa, tenemos toda la parte de los andamios, las torres grúa, toda la parte de instalación de faena, donde tenemos los containers que aparecen acá. Bueno, en fin, ¿sí? Tiene como un nivel mucho más avanzado, sigue siendo un modelo federado, pero con un mayor nivel de definición para la logística. Y también quería mostrarle esta imagen de acá, donde empezaron ya hace
más de 10 años, cuando fue el boom de Dropbox o OneDrive, que empezaron a aparecer los servicios en la nube que alojaban archivos. Bueno, en el BIM no escapó a eso y empezaron a aparecer los servicios para alojar los modelos BIM en la nube. Y esto ya nos acerca más a este level 3 que veíamos al comienzo, donde de diferentes dispositivos uno puede acceder a ese BIM, diferentes actores pueden acceder a este BIM. Y acá les quiero mostrar el ejemplo de cómo aparecería un modelo federado, el mismo modelo del proyecto de hospital que vamos a trabajar en la nube, ¿sí? Este es un visualizador gratuito que tiene Autodesk, que se llama Viewer, donde uno puede exportar sus modelos desde Revit, por ejemplo, y en este caso tenerlo federado en la nube y poder compartirlo. Entonces uno no tiene, sin necesidad de tener Navisworks, uno puede revisarlo y acceder a la información, ¿sí? Por ejemplo, acá la definición estructural, el eje, en la zona en la que está el eje, ¿sí? Que aparece acá, uno puede hacer secciones, revisarlo. Es bien, bien interesante y bien amigable la plataforma. Bueno, retomando y como haciendo conclusión de esto de la fase del modelo BIM, nosotros hablamos, de acuerdo al estándar, que hablamos de una información de planificación, una fase de diseño, una fase de construcción y una fase de operación. Pero las siglas en inglés es la de PIM, que es la de Project Information Model o modelo de información de proyecto, que es el que se desarrolla durante la fase de diseño. Y esto es donde mayor desarrollo hay de BIM hoy en día, que son generalmente liderados por las oficinas de arquitectura. Pero el problema que uno se encuentra es que se creen, por ahí hay las constructoras, que con este BIM realizado en esta fase de acá le va a servir para todo el desarrollo de la construcción. Y en realidad no, el BIM es como una foto de una determinada fase de la obra que tiene que ir desarrollándose y acompañando durante la obra se va ejecutando. Entonces es importante reconocer que el BIM para la construcción tiene que trabajar en esta parte de acá, que es el VDC, que es la sigla de Virtual Design Construction, que es el modelo de construcción virtual. Y por último tenemos la parte de la IM, que es Asset Information Model o modelo de información de activos, que tiene que ver con la parte de la operación, con el uso del edificio. En nuestro curso nos vamos a estar centrando en esta parte de acá, ¿sí? En la parte del BDC. Y acá les quiero mostrar un modelo estructural en Navisworks, pero que es un modelo BIM en fase de diseño y un modelo de BDC en fase de construcción. A ojo del no entendido, desde el punto de vista de la geometría es casi lo mismo. Acá le cambié solamente los colores para visualizarlo, pero lo que trae acá yo por ejemplo yo toco una losa y se selecciona toda la losa de todo el piso. En cambio acá están sectorizadas por niveles, por fases, cada una que tiene un color distinto porque está asociada a un tiempo que se va ejecutando. Entonces tiene toda la logística de la construcción atrás, ¿no? Entonces, acá tenemos otra vez una perspectiva del modelo BIM de proyecto, y esto es como conclusión de que con esto solo no alcanza para llevar adelante la fase constructiva, ¿sí? Hay que seguir echándole mano al proyecto. Acá tenemos el modelo ya de BDC, el modelo BIM de obra. Acá tenemos una parte que se llaman set de búsqueda, que lo vamos a ver mucho durante el desarrollo del curso, y está discriminado por fundaciones, por nivel, ¿sí? Tenemos losas, muros, pilares, vigas, ¿sí? Por cada nivel. También tenemos información, acá empieza a aparecer la importancia de la I del BIM, que aparecen los nombres, el tipo, ¿sí? Si es estructural o no, bueno, y tenemos por otro lado todo lo que es la parte de la cuantificación, ¿sí? Las cubicaciones que aparecen del proyecto en esta parte que está acá. Pero bueno,
Este paso del modelo BIM al BDC tiene que prepararse, hay que trabajar. Entonces, cuando una constructora solicita el BIM a una oficina de diseño, tiene que dar las indicaciones o especificar en el contrato cómo tiene que prepararse ese modelo para que sirva en la parte de construcción. Acá le hice un pantallazo de una imagen del modelo en Revit y cómo uno, por ejemplo, a través de un software que se llama Dynamo que funciona dentro de Revit, puede hacer como un control de calidad de que el modelo esté en condiciones. Entonces acá se crean como parámetros para que, asociado a colores para que esté todo asociado a su respectivo nivel, no haya ningún pilar o columna que esté mal asociado a otro nivel o a otro eje, etcétera, ¿sí? Pero es como un control de calidad que hacen los BIM managers a la hora de exportar los modelos a la constructora. La pregunta que siempre hago en los cursos es cómo hace un buzo para llegar a mayores profundidades de inmersión. ¿Cómo es que tiene que hacer? Bueno, la única manera es preparándose, ¿sí? De a poco y a través de entrenamiento. Y un poco lo que busca este curso va a tener muchos ejercicios de cómo uno se va preparando para poder recibir estos modelos que vienen de las oficinas de diseño y poder empezar a desmembrarlo y a separarlo de acuerdo al análisis que vayamos haciendo. En este caso, este modelo estructural que veíamos, que era algo genérico, en este caso de acá, ¿sí? Fíjense que ahora ya lo vamos a poder empezar a partir por sectores que tenemos de este edificio, que vamos a tener toda la parte de un basamento o un podio que está en la parte de abajo, vamos a tener una espina central y después dentro vamos a tener alas dentro del hospital, como el ala A, ala B, C, D y E. Entonces tiene que ver un poco con la planificación de la obra, de cómo el líder de proyecto va a decidir ejecutar esta obra por parte. Entonces el BIM tiene que ser lo suficientemente flexible y estar al servicio de esta planificación. Por otro lado, poder también separarlo por ejes, porque tiene que ver un poco también de acuerdo a un last planner, una planificación que haya en la obra, que se vaya a atacar, por ejemplo, por eje. ¿Sí? Quiero saber la planificación por eje que se va a ejecutar de esta obra, que yo pueda llamar al modelo, partirlo, dividirlo. ¿Sí? Tenemos acá diferentes ejes en sentido vertical u horizontal, o también por niveles de membrado como están acá, ¿no? Con cada uno con un sector, con un color, para que yo pueda planificar en tiempos, en costos. Y esto es clave. Uno de los componentes claves en el modelo BDC es el correcto procesado y administración y gestión de la información. Vamos a ser muy estructurado, muy meticuloso en cómo grabamos las carpetas, cómo administramos la información, porque eso nos va a servir, después nos va a dar un plus a la hora de poder hacer, como el caso del buzo, ir a inmersiones más profundas, vamos a poder resolverlo, poder hacer mayores tareas, pero siempre y cuando seamos ordenados en cómo administremos, cómo llamemos las carpetas, dónde exportemos los datos en este curso. Vamos a estar exportando, no solamente quedándonos en Navisworks, y acá ya tiene que ver un poco con la relación de interactuar con los diferentes profesionales que uno va a trabajar en una obra. Si tenemos a alguien en la obra que se encarga de la parte de la ubicación, de las mediciones del proyecto, para hacer después las compras de materiales o hacer el control en la obra, y trabaja en Excel, no se maneja con Navisworks, bueno, uno del modelo BIM le puede facilitar mucho el trabajo porque le puede exportar todas las mediciones al Excel para que este profesional siga trabajando en su software, ¿sí? También al profesional que trabaje en Microsoft Project, en la programación, también vamos a estar exportando esa información a ese software. También vamos a estar viendo en el módulo 5 todo lo que tiene que ver con la detección de interferencias en el proyecto, donde hay choques estructurales de estructuras o con artefactos con elementos de clima o sanitario, etc. Vamos a estar viendo cómo poder
encontrar esas interferencias, pero además procesarlas y mostrarlas de una forma ordenada. Entonces eso nos va a servir el poder tener estrategias para partir el edificio por sectores, no presentar 2000 interferencias, sino solamente la interferencia relacionada con el sector que estamos trabajando en este determinado momento de la obra, ¿sí? Ya sea en el caso del basamento del podio, o en el caso de la espina o de un ala, solamente me centro en ese sector. Entonces vamos también a ver estrategias para ordenar y presentar estos informes. Entonces, una parte muy importante dentro de esta capacitación y de la metodología BIM es tener criterios y ser rigurosos a la hora de importar y exportar la información. Por eso, en el material de descarga que ustedes van a tener en el curso, van a descargar una serie de carpetas que me interesa que se mantenga la misma estructura. Si cuando ustedes lo descargan, no modifiquen nada, se va a llamar 01 Navisworks la carpeta, y adentro de esa carpeta van a tener todas estas carpetas que tal cual como están, vamos a trabajar, ¿sí? Entonces yo en este caso le doy como un criterio porque vamos a estar exportando e importando mucha, pero mucha información con modelos, BIM, con archivos de Excel, con TProject, de cuantificaciones. Entonces me interesa mucho que nos manejemos con esta estructura que para en un primer momento quiero que la usen. Después, cuando ustedes ya dominen y ya tengan su propio criterio, ustedes puedan crear sus propias carpetas y su forma de administrar los archivos. Pero para un primer momento, por una primera instancia, es importante que se mantengan estas carpetas, que cuando se descarguen no la guarden en el escritorio del computador, sino que la guarden en su unidad C o D, de acuerdo a cómo tengan particionado el disco, pero sí que mantengan esta estructura, ¿sí? Eso va a ser clave en el desarrollo del curso. Así que bueno, fuerza, mucho ánimo, y ahora es el momento de empezar a trabajar.